Entonces, la inteligencia emocional para educar a los hijos. ¿Cómo educas a un hijo? Yo creo que le das una tablet y ya, te olvidas de él. ¿Sí? Sí. Pues no. Ay, No, pues, pues no, te equivocaste, no. ¿Cómo educas a un hijo? Esa será una pregunta que yo creo que no tiene respuesta fija. O sea, sin duda no tiene respuesta fija, porque si no, no habríamos tantos padres preocupados, leyendo tantos libros, sacando tantas preguntas y viendo cómo nos rompemos la cabeza para entender a ese ser tan distinto a ti y que cada uno es tan diferente a todos los que puedes conocer. Pues sí, Alicia Rábago, pero lo que pasa es que hoy en día los chavos nacen con un chip con el que no nacimos ni tú ni yo, ¿eh? Distinto, ¿verdad? Es correcto. Entonces Pero pero más vale que nos empecemos a instalar ese chip, porque si no, todavía se abre una barrera más grande de comunicación entre ellos y nosotros. Entonces, eso sí es algo que ellos nacen, pero tú o te la pones o te la activas o a ver te cómo la pones. Exacto, porque si no te quedas. Déjame moverte un poquito el micrófono. Ahora sí que el que no se sube, se queda. Ahí estás, ahí estás. Así. Oye, tú eres experta en pedagogía, has participado como especialista independiente en programas en radio y televisión como el de Eddie Warman, eres vocera en medios de algunas marcas de juguetes, has impartido pláticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué la inteligencia emocional es un tema del cual se habla hoy en día? Yo sé que ese es lo tuyo, pero ¿por qué se habla de eso tanto? ¿Qué tiene que ver? Porque yo creo que hoy bueno, yo lo resumiría en algo muy sencillo. Se le llama inteligencia emocional a saber conocerte, observarte, aprender qué reacciones tienes, por qué reaccionas así, en la manera en que tú te conozcas mejor, asumas tus virtudes, tus defectos y aprendas a controlar todas estas reacciones que tienes. Yo creo que es más fácil y llevadera la vida. O sea, tienes mucho más herramientas para salir adelante, ¿no? Hay muchas veces no es, y bueno, esto no me lo podrán corroborar ustedes, no siempre el que iba mejor en la escuela, el que sacaba mejores calificaciones, es el que tenía los mejores recursos para todas las respuestas. No, o sea, yo tengo muchos cuates que eran los número uno y la verdad son bien lelos. Bueno, ¿no? Y dices, ¿por qué si su coeficiente intelectual es muy alto, nomás no arranca, ¿no? Yo era malón para la escuela, era de 10, no más. Pero... ¿De 10 nomás? No más, no sí, más. No, de 2 como... materias, 5 y 5 has de haber sido. Es correcto. No, de 7, sí, ya no me engañas, o sea, ya. De 7 y 8. Ah, bueno. Pero siempre tenía recursos para desplazarme, para moverme, ¿no? Yo creo que es esta parte, yo sí traduzco esta parte, estos recursos que aprendes tú a conocer cuáles son tus virtudes a desarrollar y cuáles son las cosas que hay que saber moderar. Es esto lo que hoy en día se le conoce como inteligencia emocional y que nosotros a lo mejor le llamábamos en otro tiempo de otra forma, y que hoy esta inteligencia emocional es saber conocerte y manejar estas reacciones que tienes, tanto las tuyas como las que la otra persona puede tener. Entonces es como saber leerte y leer a las personas que tienes alrededor claro, todo esto implica mucho trabajo personal, porque el poder leer a una persona que tienes enfrente es ser empático y saber si lo que estás diciendo le puede causar, qué reacción le puede causar y qué vas a decir a continuación. Entonces no es nada más decir, mira qué sabiendo soy, no, es un trabajo de un autoconocimiento bastante fuerte, el saber decir, bueno, en estos momentos me está doliendo. ¿Cuántas veces pasa que como niños dices, que siento algo, mami, algo así como en mi estómago, como que no me está gustando, y a lo mejor es una envidia que tiene? El aprender a nombrar estas emociones que tenemos también te ayudan a saber qué puedes hacer después de sentir esta emoción. Para mí, en palabras como muy claras que podamos entender todos, para mí eso es inteligencia emocional. Es el conocerte muy bien, leerte, saber cómo vas a reaccionar y decir, bueno, esta reacción a mí no me ayuda. Siempre que estoy discutiendo con mi papá y me pongo furiosa, me genera más problemas que resolver el problema. Eso dice mi hija. ¿De veras eso dice mi hija? Sí. ¿Qué dice? ¿Que no puede discutir contigo? Que no puede, que le la digo sacas de balance. Que la saco de base y que la pongo muy enojada por las cosas que luego le digo, sobre todo la que estudia en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entonces ella, por lo menos en este proceso, ya reconoció que hay algo que tú le tocas y que la saca de balance y contigo no puede. Este es un
primer paso. O sea, ya sabe que hay cosas que le dicen que la molestan. Entonces sería, ¿por qué la molestan? ¿Por qué eso que tú le dices la molesta tanto? Porque sabe que tengo razón. Pero entonces, ¿qué emoción genera en ella? Que no puede decir, bueno, pues sí, papá, tienes razón, voy a tratar de, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le genera esta emoción negativa que para mí, que en este caso de la inteligencia emocional no se habla de emociones negativas, sino se habla de cosas desagradables, o sea, momentos desagradables que hay que tener esta lectura, esta inteligencia para poderlos convertir en agradables, o sea, sacar de este problema algo positivo. ¿No podrías hablarle a mi hija y decirle eso? Pues chance. ¿El teléfono? Sí, pero también tú tienes que cooperar. A ver, solo existe... Y ya lo quiero llevar a la práctica, Alicia Rábago. Solo existe un tipo de inteligencia emocional. 2, ¿cómo debemos los papás, porque esa sección es enfocada a los ejecutivos, papás y mamás que no tienen el tiempo de dedicarle lo que quisieran a los hijos, cómo los papás debemos identificar esas problemáticas? Siempre he tratado de contestar de una forma que yo como mamá me dijeran algo y entendiera. Espero poder hacerlo. A ver, inteligencia emocional. Hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Hay muchos libros que hablan de 7 tipos de inteligencia, la racional, la matemática, ¿no? En cuanto a emocional, sí, porque está hablando de este control emocional que tienes que tener. Entonces, sí, bueno, a lo mejor antes se le llamaba de otra forma, el saber reaccionar, el saber... Fíjate que muchas veces dices, qué madura persona, ¿no? Se sabe controlar. Sabemos que lo que le está molestando, esto que le está pasando, pero se sabe controlar. Qué maduro. Déjame ir a Noticias de Informe Vial y volvemos. Te doy unos segunditos para que pienses bien la respuesta. Noticias de Informe Vial, soy Eddie Warman. Y aquí la pregunta, Alicia Rábago, es si ya pensaste bien la respuesta. Ya se me olvidó, no es cierto. No, mira, me quedé, te contesté la de la inteligencia emocional y luego me dices que como padres, ¿cómo podemos empezar a llevarlo a la práctica? Sí. El tema de inteligencia emocional una vez que la descubres. Una vez que es que yo creo que una vez que la descubres de verdad sí te vas notando muchos cambios que también se van notando en tu alrededor, porque a lo mejor esas reacciones que tenías de enojo, por decirte, de repente empiezas a controlarlas y dices, bueno, es que a mí me molesta esto en específico, voy a tratar de controlar esto, y entonces empiezas a tener, por ejemplo, menos reacciones de enojo, así como te daban. ¿Y qué buscas? Que los niños de hoy pues tengan este control emocional, porque cuando tú aprendes a dominar, todos los sentimientos, todo lo que sientes, pues tienes mejor control sobre ti mismo y además sobre las demás personas, ¿no? Aprendes, como decía yo, a leer a ti y a tu entorno. Entonces, bueno, para llegar a trabajar la inteligencia emocional necesitamos de 5 capacidades. El conocer los sentimientos propios y ajenos, ¿no? Que cuando empiezas a ver, ¿no? Con esto que dije se molestó mi papá, por ejemplo. O con esto no se lo puedo decir a mi mujer porque esto no funciona. O ya veo que cada vez que yo le digo a mi hijo esto, reacciona de una manera muy especial. O cada vez que alguien me menciona a mí esto, me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque ¿qué es lo que hace que me moleste? Entonces, empezar a conocer estos sentimientos propios y los ajenos es un primer paso. Es una capacidad que tenemos que aprender a desarrollar. Aprender a manejarlos. Esto es bien difícil, porque suena bien fácil. Ay, sí, ya, conocíla. Pero ahora manéjalo. A ver, ¿cómo manejas el no enojarte, ¿no? El no decirle, por ejemplo, a tu hija algo que cuando te saca de quicio, decir, a ver, lo voy a controlar. Manejarlo, ya lo conocí. Ya sé que cuando me dice esto voy a reaccionar así. ¿Cómo lo empiezo a manejar? O sea, es un control muy fuerte decir, no, cambiemos esta palabra por esta palabra. Cambiemos esta actitud para ver si funciona mejor. Manejarlo. Otra capacidad es reconocer por qué te molesta, por qué eso que te dice tu hija te molesta tanto. ¿Será verdad lo que me está diciendo y no lo quiero reconocer? ¿O me molesta reconocer que ella tiene la razón? Pues ¿cómo le voy a dar la razón a mi hija? ¿No? Otro sería crear esta propia motivación, el decir, bueno, ¿qué cambios puedo generar? A lo mejor si yo me enojo menos con mi hija, hablo más seguido con ella, platicamos de más cosas, porque cada vez que hacía una llamada, lo primero que le decía era esto, ella había pleito, bueno, adiós, nos vemos después, y tenía que pasar una semana para volver a hablar con ella.
Si yo veo que no se dan tantos pleitos, a lo mejor hablo más seguido con mi hija. Los beneficios que te genera para que haya motivación. Y esto también te ayuda a gestionar las relaciones que tienes con la gente, porque si logras hacer ese cambio personal poco a poco, pues obviamente el cambio se va notando en tu alrededor. A lo mejor la gente dice, no, mira, está de mejor humor que antes. Hoy antes se enojaba más y ahora no tanto. Claro, es un proceso lento, ¿no? No, sobre todo es... ¿Tú crees que me debe enojar? Porque mi hija chiquitita me dice el otro día, papi, no te ofendas, pero es que manejas como loquito. ¿Y te enojaste? Claro que no, me reí. Pues, exacto, pero claro, pero habrá gente que sí se enoje por algo que le... Pues a mí no me van a decir loco, porque me van a decir loco. De verdad, hay gente, no te imaginarías que hay palabras que detonan en una gente ciertos sentimientos. Y tú en esta, pues ahí le dije loco, pero se lo dije de broma, pero a lo mejor el que le digas loco a él le genera, le genera recuerdos de algo, no sé, es un análisis muy fuerte el que hay que hacer. Pero no empieza nada si tú no puedes transmitir o enseñar algo si tú también no has hecho el cambio. Entonces, hoy por hoy queremos que nuestros hijos aprendan a controlar sus emociones. Es como aquella que le dices, es que te la pasas gritando, no grites. Y se lo estás diciendo a gritos. Pues todo también se enseña. Entonces, si tú aprendes a controlar sus emociones, por ejemplo, el niño hizo algo que te molesta y entonces en ese momento descubres que siempre te molesta que cuando estás tomando tu café que te relaja, él llega y te interrumpe. Mamá, y eso te pone a 1000 porque no te deja ni tomar el café. Cuando descubres qué es, le dices, mira, vamos a hacer un trato. Tú me dejas de tomar el café para que yo no me enoje, porque siempre me dices, es que me gritas. Y me ensucias la corbata porque me lo tiras, exacto, ¿no? Déjame acabar de tomar el café y cuando acabe de tomar el café, hablamos. Haz la prueba. Verás que no voy a reaccionar enojada. Haz la prueba. Inténtalo. Esto ayuda. Vivirlo. ¿Cómo te localizamos para que nos des terapia a larga distancia? A mí me localizan en Twitter, Alicia Rábago, o en el mail que es arábago con una R, arabagoeducacion@yahoo.com.mx. Y si se les olvida el mail, pues me lo preguntan en Twitter y con mucho gusto. Nada más que por favor me tengan paciencia, ¿no? Porque tienes muchas llamadas. Gracias a Dios, sí, en lo que puedo ayudar, porque también soy muy sincera. Si hay cosas que no, pues lo digo abiertamente, pero si puedo ayudar, me encantaría hacerlo. Muy bien, Alicia Rábago. Muchas gracias por el caso que nos trajiste y por venir. Que te aproveche. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Joel Mendoza. Yo voy a Simplemente Noticias.